y el manejo de las finanzas públicas en general de todas estas 3 décadas de neoliberalismo, nos entregaron un país endeudado con una deuda externa donde estamos pagando ya para el último año 112 billones de pesos, un presupuesto aproximado anual que supera un poco más de 557 billones de pesos, 112 para el servicio de la deuda externa, 60 billones de pesos en intereses, porque el señor Iván Duque endeudó el país con el Fondo Monetario Internacional por los intereses más altos a 3 años, y no se vio la inversión social y pública de ese endeudamiento porque no hubo inyección en la pandemia para la economía de las pequeñas y medianas empresas. Más del 90% del empresariado de este país son las pequeñas empresas, no los oligopolios, que son los que tienen la vocería de los gremios económicos, que terminan hablando es por los oligopolios y no por las mayorías del empresariado del país, que son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en esa circunstancia, y nos entregaron un fondo de estabilización de la gasolina con un hueco de 37 billones de pesos que terminó siendo 70, lo cual es un hueco fiscal enorme que encontró el presidente Gustavo Petro. Ellos en la ortodoxia económica han dicho que supuestamente hay que hacer austeridad del gasto, que es lo que se llama la regla fiscal, que crearon con una ley en el año 2012, y que si tenemos austeridad en el gasto se va a controlar la deuda. Era paja, no hubo control de la deuda. Es la deuda más alta en la historia de Colombia que hemos pagado, aún con la regla fiscal en el año 2012. Por eso fue que el presidente de la República decidió apelar a la cláusula de escape de la regla fiscal, que es decir, señores, si el Estado no invierte, si el Estado no gasta, no se va a reactivar la economía. Necesitamos hacer las vías, construir la universidad, la escuela, y lo que ellos quieren es sacrificar el gasto del Estado para dedicarnos a pagar la deuda. Vas a paralizar la economía del país. Entonces el presidente apela a la cláusula de suspensión, es como una suerte de suspensión temporal de la regla fiscal para mantener la inversión del Estado, la inversión pública, para poder mantener la reactivación y la senda de crecimiento económico. Frente a eso no han tenido nada que decir nuestros opositores, porque tenemos además la tasa de desempleo más baja de las últimas décadas. Hágame el favor. Exportaciones de un 35% aumentaron. Turismo. Para el tema agropecuario, después de 1995 no habíamos tenido un cambio de la estructura productiva del país, que estaba fundamentada en el carbón y en los combustibles fósiles, y ahorita está virando hacia el sector agropecuario, que es muy importante ese cambio que se dio. Y aún así, las 1000 empresas más grandes de este país han tenido ganancias y utilidades, de acuerdo a los datos de ellos mismos, superiores al 116, 150%. Entonces no era cierto que iba a haber el castrochavismo, que nos íbamos a volver comunistas. Eso no pasó, eso no era verdad. Ha habido un manejo macroeconómico estable, decente, y por supuesto que ahí tenemos unos retos a futuro, que es parte de lo que yo escribo en este libro. Porque es que esto no es una improvisación, compañeros y compañeras. Esta precandidatura mía no surge de un tema de egolatría personal, que Carolina sueña con ser presidenta, no. Esto fue el resultado de un trabajo que se ha hecho durante muchos años, del acumulado de un equipo de la intelectualidad democrática progresista de este país, que ha pensado las políticas públicas, pero aparte de eso, el movimiento social y popular de la propia gente como ustedes, con los que yo vengo conversando hace 2 años por todo el país. Y a partir de eso hicimos la Escuela de Formación Política, donde algunos de ustedes participaron, donde estamos discutiendo no el diagnóstico, sino las propuestas concretas de política pública de hacia dónde va a ir el país. Y esto ya tiene un libro que se llama La Agenda de Transición Democrática, que fue el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo soy la presidenta de Corporación Sur, y a partir de Corporación Sur elaboramos esa agenda de transición democrática, porque sabíamos que si ganábamos el gobierno y no teníamos un programa concreto, porque solamente habíamos aprendido a hacer oposición, a denunciar. Denunciamos que al hospital no le pagan, sí, pero el problema es estructural.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es pensar en términos de propuesta alternativa de país, de la otra Colombia posible, y eso lo hicimos en la Agenda de Transición Democrática, donde ustedes pueden ver la propuesta de reforma tributaria con cifras, datos, cuál es el recaudo, cuáles son los impuestos que deberíamos cobrar, porque el populismo de la extrema derecha, además que es falso, que no vamos a hacer reformas tributarias. Todos los gobiernos de ellos han hecho reformas tributarias. Todos los estados del mundo hacen reformas tributarias. Por favor. Porque entonces, ¿de qué vive el estado? Pues de los impuestos. Así es. Entonces, el que esté diciendo que no va a hacer reformas tributarias está mintiendo y engañando al electorado. La discusión aquí no es si hay o no reforma tributaria. La discusión es quiénes pagan impuestos. Y en la Colombia que ellos gobernaron, los impuestos eran para la comida, impuestos regresivos del IVA a la comida, los impuestos eran para las clases populares y las clases medias, que sostenemos una cúpula oligárquica que develó muy bien Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia en sus estudios económicos, donde organiza la riqueza y los ingresos en Colombia por centiles, ya no por deciles, sino por centiles, y se encuentra la categoría de los súper ricos, que son los que tienen las exenciones de impuestos antitécnicas, injustas, inequitativas. Y evidentemente la discusión tributaria, que es esa discusión que está planteando el gobierno con la ley de financiamiento, es: ¿hacemos o no la transición energética? Entonces nosotros no podemos tener los impuestos al carbón por debajo de los países de la OCDE y a los combustibles fósiles. Y había una discusión, o sea que van a subir la gasolina y eso va a afectar al consumidor. No necesariamente, porque en toda la estructura de producción del hidrocarburo, cuando llega ya a tanquear el carro, hay una cadena de intermediarios. En esa cadena de intermediarios es donde nos tenemos que jugar el tema impositivo, pero tiene que ver con que todos los estados del mundo incentivan y ponen las exenciones de impuestos en las energías limpias, porque los costos sociales, ambientales son altísimos del carbón y el petróleo. No estamos diciendo que mañana vamos a acabar con el carbón y el petróleo. El país está exportando alrededor de 800.000 barriles día. Esos son parte de la fuente de los ingresos para sostener el gasto público del país, pero sí hay que hacer de manera progresiva la sustitución de los combustibles fósiles hacia las energías limpias. Ya mucha gente lo está haciendo. Acabo de venir de Cali, donde un empresario me dijo: ve, aquí yo ya monté todos los paneles solares y esto está funcionando por paneles solares, y necesitamos una estructura fiscal y tributaria que incentive eso. Pero también hay impuestos en el mundo que son impuestos saludables. El impuesto al tabaco, al alcohol, son impuestos en el mundo que incentivan. Pues si usted va a hacer algo que va a afectar su salud potencialmente, se lo dice una psiquiatra experta en consumo de sustancias psicoactivas, pues paga impuestos. Eso existe en el mundo, eso no es nada raro de lo que están planteando, que vamos a acabar con la gente. El impuesto a los juegos de azar. Los juegos de azar no pagan impuestos en Colombia, es increíble, estos juegos digitales. El recaudo podría ser de 2 billones de pesos, que es lo que están proponiendo en la ley de financiamiento, y no pagan. El impuesto, por ejemplo, el IVA al extranjero que gana en euros y gasta acá, y se le hizo una exención de impuestos al extranjero. Pues eso no le va a marcar mucho el bolsillo a él, pero sí es una contribución de 70.000 millones de pesos, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, para la inversión pública que necesitamos en nuestro país. También hay exenciones de impuestos en la ley de financiamiento entre la primera y la segunda que se presentaron a municipios pequeños para el turismo. Ahí es donde tenemos que poner los incentivos, no en los ricos, súper ricos, o, debo decir, el error garrafal de la Corte Constitucional, el retroceso enorme de la Corte Constitucional. En la primera reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro tumbó el artículo del cobro de impuestos a las transnacionales extractivistas mineras, diciendo que esto no era deducible de las regalías, un desastre. Perdimos 6 millones de pesos anuales que le estamos regalando a las transnacionales de extractivistas mineras al país, que no pagan impuestos por decisión de la Corte Constitucional. Y entonces aprovecho ahí para pasar a otro tema, que es el tema que hablaba Mauricio. Corte Constitucional, máximo tribunal de los derechos humanos de este país, la que fue en algún momento el último bastión de la democracia y la defensa de los vulnerables. Miren el retroceso que ha tenido la Corte.
miren ese fallo respecto al tema tributario, pero también les podría hablar de otros fallos absolutamente increíbles, inexplicables. Por ejemplo, los autos que he sacado sobre salud son de unas contradicciones lógicas terribles, casi que de cobradores de cuentas de las EPS, unas cuentas que ni siquiera se sabe qué son. No puede un tribunal, el máximo tribunal de derechos humanos del país, volverse el chepito de unas organizaciones denunciadas por corrupción y saqueo por la sociedad civil y la Contraloría General de la República. El artículo que tumbaron del Plan Nacional de Desarrollo en el tema agrario, y es el tema de que el gobierno, por vía resolución, pueda entregar tierras de manera directa en los procesos de restitución de tierras donde no hay oponente. Entonces los juzgados pasan años, los campesinos, no, si no hay oponente, listo, salió resolución, se entregó la tierra y se restituyó, parte de la reforma agraria integral. También tumbaron ese artículo. Las discusiones y los palos en la rueda internamente del presidente de la Corte Constitucional se le estaba poniendo la reforma pensional. Reforma pensional demandada por la señora Paloma Valencia, que gana más de 50 millones de pesos en el Senado de la República, nieta de la oligarquía de este país. Entonces demanda una reforma pensional donde se va a entregar un ingreso mínimo vital a los viejos y viejas que han trabajado en la economía popular, que es el 66% de la economía del país. Mezquindad. Y eso, ¿cuál es el problema de este tema de la Corte? Ya lo vimos esta semana. Es que tenemos un problema político muy complejo. Si el Congreso de la República no cambia, no vamos a poder hacer reformas estructurales. Imposible. Es decir, el Congreso de la República es fundamental para este cambio, porque esto no es un cambio cosmético. Esto no es un gatopardismo, que miremos a ver que todo cambie para que nada cambie. No, esto es un cambio profundo y estructural, y no porque nosotros queramos, y no porque si no hacemos una reforma estructural no va a haber justicia social en Colombia. El problema agrario en Colombia... Jornada larga. Sí. Me esperan en muchas partes. El problema agrario en Colombia es una reforma del siglo XX, por favor. Estamos dando la misma discusión de Alfonso López Pumarejo un siglo después. El problema de la reforma pensional y la salud es el fracaso del modelo neoliberal. Es entregar los recursos públicos de las cotizaciones de las pensiones y la salud a privados, y eso termina en corrupción. Otra cosa es que haya impunidad.